¿Qué significa eso? Este código genérico de problemas de diagnóstico del tren motriz motor generalmente se aplica a la mayoría de los motores con inyección de combustible, tanto de gas como diésel desde 2000. El código se aplica a todos los fabricantes como Volvo, Ford, GMC, etc. Este código está estrictamente preocupado por la señal entrante del sensor de presión del riel de combustible que cae por debajo de un límite calibrado durante un período de tiempo calibrado. Esto puede ser una falla mecánica o de un circuito eléctrico, según el fabricante del vehículo, el tipo de combustible y el sistema de combustible. Los pasos para la resolución de problemas pueden variar según el fabricante, el tipo de sistema de presión del riel de combustible y el tipo de sensor de presión del riel de combustible y los colores de los cables. Síntomas. Los síntomas de un código de motor P0192 pueden incluir lámpara indicadora de mal funcionamiento, mil iluminada. Falta de poder. El motor arranca pero no arranca. Causas. Las posibles causas de este código son señal FRP corta a SIG RTN o PWRGND. Sensor de FRP dañado. Procedimientos de diagnóstico y reparación. Un buen punto de partida es siempre verificar los boletines de servicio técnico TSB para su vehículo en particular. Su problema puede ser un problema conocido con una solución conocida presentada por el fabricante y puede ahorrarle tiempo y dinero durante el diagnóstico. Luego, ubique el sensor de presión del riel de combustible en su vehículo en particular. Puede ser similar a este. Una vez ubicado, inspeccione visualmente los conectores y el cableado. Busque rozaduras, roces, cables pelados, quemaduras o plástico derretido. Separe los conectores e inspeccione cuidadosamente los terminales, las partes metálicas, dentro de los conectores. Vea si se ven corroídos, quemados o posiblemente de color verde en comparación con el color de metal normal que probablemente esté acostumbrado a ver. Puede obtener un poco de limpiador de contacto eléctrico en cualquier tienda de piezas si necesita limpiar los terminales. Si esto no es posible, busque un poco de alcohol para frotar al 91% y un cepillo de cerdas de plástico ligero para limpiarlos. Luego, déjelo secar al aire. Obtenga un compuesto de silicona dieléctrica, lo mismo que usan para los enchufes de las bombillas y los cables de las bujías, y coloque algunos donde los terminales entren en contacto. Luego, asegúrese de que la manguera de vacío que conecta el sensor al colector de admisión no tenga fugas si se usa. Inspeccione visualmente todas las conexiones de la manguera de vacío en el sensor de FRP y el colector de admisión. Tenga en cuenta si sale combustible de la manguera de vacío. Si es así, el sensor de presión del riel de combustible está defectuoso. Reemplace según sea necesario. Si tiene una herramienta de escaneo, borre los códigos de diagnóstico de problemas de la memoria y vea si este código regresa. Si no es así, entonces las conexiones probablemente fueron su problema. Si el código regresa, necesitaremos probar el sensor y sus circuitos asociados. Por lo general, hay 3 cables en el sensor FRP. Desconecte el arnés que va al sensor FRP. Para este código, lo más fácil es tomar un cable de puente con fusible, que es un cable de puente con un fusible en línea, protege el circuito que está probando, y conectar el cable de alimentación de 5V al cable de entrada de señal FRP. Con la herramienta de escaneo conectada, controle los voltios del sensor FRP. Ahora debería leer cerca de 5 voltios. Si no hay disponible una herramienta de escaneo que tenga un flujo de datos, vea si el código P0193FRP Sensor Circuit High Input ahora está configurado. Si alguno de estos ha ocurrido, entonces el cableado y el PCM son buenos. El problema más probable es el sensor en sí.
Si todas las pruebas han pasado hasta ahora y continúa obteniendo un código P0192, esto probablemente indicaría un sensor FRP fallido, aunque un PCM fallido no se puede descartar hasta que el sensor haya sido reemplazado. Precaución. En motores diésel con Common Rail Fuel Systems, si sospecha que hay un sensor de presión en el riel de combustible, es posible que desee que un técnico profesional instale el sensor por usted. Este sensor puede instalarse solo o puede ser parte del riel de combustible. En cualquier caso, la presión del riel de combustible en estos motores diésel en ralentí en caliente generalmente funciona no menos de 2000 si bajo carga puede superar los 35,000 si. Si no se sella adecuadamente, esta presión de combustible puede abrir la piel y el combustible diésel contiene bacterias que pueden causar envenenamiento de la sangre.